Número 10. Titanoboa. La titanoboa era la serpiente más aterradora que conocen los científicos. Esta serpiente tenía unos impactantes 15 metros de largo, más o menos unos pocos centímetros más, pesaba más de 1134 kilogramos. Eso la convierte en la serpiente más grande que jamás haya vivido en el planeta. Cualquier persona con miedo a las serpientes probablemente moriría de un ataque al corazón si hubiera vivido hace 60 millones de años y se hubiera encontrado cara a cara con una titanoboa. Aunque es posible que ni siquiera la veas venir, estas serpientes resbaladizas gobernaron las selvas tropicales de América del Sur como versiones exagrandes de anacondas. Pero, ¿cómo podría una serpiente crecer tanto? Los científicos dicen que tiene que ver con el clima, debido a que América del Sur fue significativamente más caliente hace 60 millones de años. La titanoboa pudo crecer hasta un gran tamaño. El crecimiento de una serpiente generalmente depende de la temperatura del ambiente debido a su metabolismo. Una serpiente en un clima cálido puede crecer más, porque la temperatura más alta soporta una masa mayor. Esta es la razón por la cual la mayoría de las serpientes más grandes que existen hoy en día viven en regiones cálidas, mientras que en los climas fríos tienen serpientes diminutas o no tienen serpientes. La titanoboa no tenía veneno. Debido a su enorme tamaño, simplemente exprimía a su presa hasta matarla y luego se la tragaba entera. No era tan diferente de las boas modernas. Usó su enorme cuerpo y su boca abierta para comer todo lo que se encontraba. Lo único que no pudo haber comido fueron los dinosaurios, pero afortunadamente se extinguieron 6 millones de años antes de que existiera la titanoboa. Número 9. Daeodon. El Daeodon era un género de feo cerdo gigante que vivió en América del Norte desde hace unos 23 millones de años. Bueno, feo es un poco malo, pero ya verás. Esto fue durante el final del periodo Oligoceno, una época en la que gran parte de América del Norte estaba poblada por bestias peligrosas. El Daeodon en particular era un monstruo voraz. Había muchas especies diferentes, pero todas compartían características generales. Parecían jabalíes salvajes, que tomaron esteroides y crecieron en proporciones inimaginables. Por ejemplo, el Daeodon shoshonensis es el animal más grande conocido de la especie. Antes de que se extinguiera hace 20 millones de años, podía llegar a medir unos 1.7 metros de altura hasta los hombros. En otras palabras, podría haberse acercado a una persona de tamaño promedio y literalmente morderle la cara. Cualquiera que haya conocido a un jabalí sabrá cuán cierta es esta información. El Daeodon shoshonensis tenía extremidades largas y algo delgadas, casi como un caballo. También tenía solo 2 dedos en cada pata y un cuello bastante ligero. Se podía comparar más estrechamente con tener la mecánica corporal de un bisonte o un rinoceronte moderno, pero tenía la mandíbula, los dientes y la actitud de un cerdo. Y como un cerdo, el Daeodon era omnívoro, cenaba de todo, después de nueces y raíces hasta carne y hueso. Y ahora el número 8, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, para ver más videos sobre descubrimientos asombrosos. Número 8. Perezoso terrestre gigante. El perezoso terrestre gigante puede sonar genial, pero no sería algo que te gustaría que entrara sigilosamente en tu patio trasero por la noche. Estas eran bestias pesadas, animales enormes que vivieron en todo el continente americano hasta el final de la Edad de Hielo. El perezoso terrestre gigante se podía encontrar escondido en las húmedas cuevas de West Virginia y merodeando por el bosque del Amazonas. Una de las especies incluso lleva el nombre de Thomas Jefferson, quien, como sabrán, tenía un gran interés en los fósiles. Cuando Thomas Jefferson vio por primera vez los huesos de un perezoso terrestre gigante, supuso que pertenecía a un león norteamericano extinto. Lo llamó Megalonyx, o Gran Garra. Ahora se llama Megalonyx jeffersoni. En estos días hay 6 especies modernas de perezosos. Todos ellos son bastante pequeños, pesan menos de 9 kilogramos y se aferran a las ramas de los árboles, pero hace 8 millones de años el Megalonyx pesaba mucho más. Este perezoso terrestre, una versión de gran tamaño de los adorables perezosos de árbol que puedes encontrar en América del Sur, pesaba 1000 kilogramos. Según el zoológico de San Diego, el perezoso terrestre gigante pesaba tanto como un buey adulto.
también podría tener unos 3 metros de largo, lo que los hacía realmente gigantescos. Quizá lo más sorprendente es que los nativos americanos vivieron junto a los perezosos terrestres gigantes durante miles de años. Surgieron por primera vez en América del Sur hace 35 millones de años, migraron a América del Norte hace 8 millones de años y luego se extinguieron hace 11.000 años. Pero podrían haber existido por más tiempo, como el mamut lanudo que supuestamente se extinguió solo 3.000 años antes de hoy. Esta línea de tiempo significa que los perezosos terrestres gigantes definitivamente vivieron en América del Norte al mismo tiempo que las primeras culturas nativas americanas, y aunque solo eran herbívoros que comían vegetación, tenían largas garras como guadañas que podían haber sido utilizadas para la autodefensa violenta. Su nombre perezoso terrestre proviene del hecho de que vivían en el suelo y cavaban túneles gigantescos con sus garras. Es posible que hayan sido amigables y herbívoros, pero probablemente no querías acercarte sigilosamente a uno, o de lo contrario podrías morir acuchillado. Número 7. Carnifex carolinensis. Los científicos descubrieron recientemente un pariente lejano del cocodrilo que vivió en Carolina del Norte hace aproximadamente 231 millones de años. Esto fue durante una época en que Pangea todavía era el mayor masa de tierra del planeta. Pangea era el gran supercontinente, lo que significa que América del Norte estaba conectada con América del Sur, Asia y Europa. El cocodrilo antiguo no se parecía a nada vivo hoy. Los científicos lo llaman el carnicero de Carolina y dicen que podía caminar sobre sus dos patas. El antiguo reptil medía 2.7 metros de altura, tenía una mandíbula llena de dientes como cuchillos de cocina y podía correr sobre sus dos patas como un avestruz. Si pensabas que un cocodrilo daba miedo, acercándose detrás de ti con 4 patas a solo 30 centímetros del suelo, imagínate el Carnifex carolinensis. No se sabe mucho sobre esta antigua monstruosidad en ese momento. Era un depredador superior en su ecosistema, un ecosistema rebosante de diversidad. Era probable que el Carnifex tuviera acceso a muchos herbívoros para saciar su hambre inquebrantable de carne. Número 6. Titanictis. El Titanictis era un pez de aspecto aterrador con su propia armadura personalizada, que podía dar un cabezazo a su presa hasta matarlo. Esta bestia monstruosa del mar vivió mucho antes que los dinosaurios vagaran por la tierra. Era un pez gigante que acechaba los océanos hace 380 millones de años. Este pez no era algo que quisieras atrapar en un lago porque lo más probable es que te devoraría. El Titanictis medía al menos 4.8 metros de largo. No tenía un solo diente en la boca, pero tenía una cabeza muy dura. Debido a que los científicos nunca han encontrado ninguna evidencia fosilizada de que el Titanictis tuviera dientes, siempre se han preguntado cómo se alimentaba exactamente. Sam Coughton de la Universidad de Bristol decidió averiguarlo. Estudió los fósiles de mandíbula existentes y se dio cuenta de que el Titanictis posiblemente se alimentaba a través de la fuerza bruta. Habría golpeado su cabeza contra un grupo de zooplancton, obligándolos a bajar por su boca abierta. Esta forma de alimentación todavía se realiza hoy en día, siendo la más famosa el tiburón peregrino. El tiburón peregrino es un monstruo prehistórico, solo que sigue vivo. Es poco probable que el Titanictus realmente pudiera comerse a un ser humano si todavía estuviera vivo. El pez medía casi 6 metros de largo, por lo que incluso sus dientes habría sido horrible. Pero en verdad el Titanictus solo asustaba a los miles de zooplancton con los que se alimentaba, o tal vez si estaba tratando de defenderse. Después de todo, probablemente tuvo que dar cabezazos a los tiburones para que no se convirtiera en la cena. Número 5. Paleoparadoxia. En la década de 1950 se exhibió un fósil muy extraño en un salón local en Fukushima, Japón. Todos asumieron que el fósil pertenecía a un dinosaurio. Sin embargo, los científicos del Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio observaron recientemente el fósil y se dieron cuenta de que pertenecía a una criatura extinta diferente. El hueso antiguo fue una vez parte de un animal parecido a un hipopótamo que vivió hace 16 millones de años. Esta era una extraña criatura muy similar al hipopótamo moderno, pero un poco más acuática. A esta bestia le encantaba jugar en el agua, se alimentaba de plantas acuáticas y era muy grande, podía crecer hasta al menos 2 metros de largo. El nuevo animal es parte del género extinto Paleoparadoxia. Estos mamíferos acuáticos vivieron en la región costera del Pacífico durante unos 10 millones de años, desde Japón hasta Alaska e incluso hasta Baja California. Pero para una criatura tan monumental con un peso estimado de 3.5 toneladas, todo lo que comía era hierba. El hipopótamo marino comía algas y pastos marinos, masticando las plantas con sus enormes dientes. En caso de que no lo supieras, se cree que los
los hipopótamos son responsables de más muertes humanas en África que cualquier otro animal. Ahora imagina lo que podría hacer este pariente del hipopótamo marino si se le soltara en la sociedad. Si pudieras traer de vuelta cualquier criatura prehistórica, ¿cuál sería y por qué? Házmelo saber en los comentarios. Número 4. Eretmoripis. El Eretmoripis era una criatura extremadamente inusual descubierta recientemente en China. Un equipo de científicos encontró sus restos fosilizados en la formación Jialingyang, un lugar famoso por sus fósiles del Triásico. En ese momento el Eretmoripis no se parece a nada que los científicos hayan visto antes, tal vez por eso tiene un nombre tan raro. La criatura era un reptil marino con cuencas oculares extraordinariamente pequeñas. También tenía un pico aplanado como un ornitorrinco. Intenta imaginarte por un segundo un gigantesco monstruo del lago Ness, solo que su cabeza era pequeña y tenía un pico desdentado. Esta criatura prehistórica se parecía extrañamente a un ornitorrinco desde el cuello hacia arriba, y como una especie de dragón marino desde el cuello hacia abajo, incluso tenía un cuerpo blindado como un pez cofre. Sus brazos eran remos como plesiosaurios, y su espalda estaba cubierta de espinas triangulares como un dragón mítico. Solo hay 2 esqueletos para probar que este animal de la naturaleza existió alguna vez. Los investigadores creen que vivió durante un periodo de tiempo muy breve hace unos 250 millones de años. Vivía específicamente en lagunas tropicales de China, y era tan extraño que tal vez no se extendió a ningún otro lugar de la Tierra. Esta fue solo una criatura extravagante que evolucionó, vivió un tiempo en un pantano y luego se extinguió unos años después. Número 3. Segador de dinosaurios. Hace millones de años en Japón había un dinosaurio tan peligroso que es difícil imaginarlo. Esta criatura era un herbívoro llamado algo muy difícil de pronunciar, así que lo pondré en la pantalla. Pertenecía a un grupo de criaturas con la que quizá estés familiarizado, los Therizinosaurios. Era una mezcla entre un pavo gigante y un tiranosaurio en miniatura. Caminaba sobre 2 patas, tenía cuchillos en lugar de dedos y disfrutaba descansar en las playas del Japón prehistórico. Vivió durante un periodo cretácico que comenzó hace 145 millones de años y solo se extinguió cuando el asteroide mató a los dinosaurios. Investigadores en Japón encontraron recientemente el fósil de un Therizinosauro más joven de la nación, enterrado en sedimentos marinos. Su nombre se traduce como reptil junto al mar. Aunque este animal definitivamente no era un reptil, tenía garras como espadas, estaba cubierto de lo que probablemente era un cabello extremadamente colorido y solo comía plantas. A pesar de que el Therizinosaurus podía llegar a pesar 3 toneladas y 9 metros de largo, con uñas como katanas, solo comía la materia verde. Usó sus enormes garras para podar ramas y quizá desenterrar raíces, y siempre que lo necesitaba usaba sus garras para defenderse. Después de todo, nadie querría luchar con un monstruo de 9 metros, con una serie de cuchillas que sobresalen de sus dedos como Edward manos de tijera. ¿Lo harías? Número 2. Kraken antiguo. La Parapus ósea era un antiguo kraken de las profundidades, una de las cosas más cercanas que jamás hayan existido a un monstruo marítimo legendario. Era un tipo de amonites, la familia de criaturas que evolucionó hace unos 400 millones de años como moluscos en caparazón. Continuaron prosperando en los océanos de todo el mundo hasta el evento de extinción que mató a los dinosaurios. Eso significa que vivieron con éxito durante unos 334 millones de años, teniendo en cuenta que los seres humanos solo han existido durante unos 300.000 años como máximo. Ese es un historial muy impresionante. El Parapus ósea sí parecía un kraken, con tentáculos y todo. Tenía las mismas características de otras amonitas, excepto que creció hasta ser extremadamente grande. Habían muchos tipos diferentes de amonitas en los océanos prehistóricos del mundo, pero el Parapus ósea era el más grande que conocemos. Sus restos fosilizados se han encontrado solo en el hemisferio occidental, principalmente en Alemania y en otras partes de Europa occidental. El primer espécimen fue encontrado en 1895 por el paleontólogo Hermann Landois, y desde entonces se han encontrado muchos. Hay otra especie estrechamente relacionada que se descubrió en América del Norte. Para ser completamente honestos, hay decenas de especies desconocidas escondidas bajo el mar que nunca encontraremos. En este punto, es posible que desees saber por qué tan grande era el kraken mesozoico. Las mejores estimaciones indican que el caparazón del monstruo alcanzaba casi 2.7 metros de diámetro. No parece mucho, pero es absurdo para una criatura así. Imagina una sepia, un lindo cefalópodo con sus tentáculos saliendo de su caparazón, excepto que era tan grande
grande como un automóvil. Los científicos han estimado que la amonita pesaba 1.4 toneladas. Su caparazón contenía aproximadamente 700 litros de aire para que pudiera mantenerse en las aguas mientras flotaba a través del océano, atrapando presas con sus largos apéndices. Número 1. Atopodentatus. El Atopodentatus fue uno de los reptiles más extraños que jamás hayan salido de un huevo. Tenía una cara extremadamente inusual, que algunos podrían considerar fea. Su mandíbula superior estaba dividida en el medio como una lengua bífida de una serpiente. A cada lado del enorme hueco de su mandíbula había una hilera de pequeños dientes. Sin embargo, a pesar de su extraña boca llena de dientes, el Atopodentatus no se dio un festín como otros animales. Posiblemente era demasiado débil y no podía morder mucho con sus mandíbulas. Este reptil era tan delicado que ni siquiera podía cazar peces pequeños. En cambio, tal vez usó el extraño espacio de su mandíbula como una pajita para atrapar cosas poco profundas. Era una criatura inusual que, si estuviera vivo hoy, no sería una amenaza para la humanidad. Medía unos 3 metros de largo y, aunque era enorme y aterrador a la vista, posiblemente era completamente inofensivo. Basado en fósiles descubiertos en China, el reptil marino vivió hace unos 245 millones de años. Se encontró junto con los fósiles de reptiles marinos mucho más asesinos, erizos de mar e isópodos. Aunque no era el más feroz, era uno de los animales marinos más extraños del Triásico. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas monstruosidades extintas hace mucho tiempo te gustaría encontrarte en la naturaleza? Déjamelo saber en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.